Gracias por continuar en la sección Contraste de Observatorio, hablando del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Silvia Schmelker, hemos hablado sobre todo de la parte de evaluación docente, pero hay otras tareas del INE que tú misma nos explicabas al inicio del programa, que tienen que verse reflejadas en la legislación secundaria. ¿De qué manera esperas que el legislador las plasme en la ley? Sí, bueno, yo creo que una cosa muy importante es lo que decía Gilberto al principio, ¿no? Este asunto de que lo que recomienda el INE o las directrices, que esa es la palabra que utiliza la Constitución, emite el INE a partir de sus evaluaciones, pues tienen que tener algún tipo de repercusión, y eso tiene que estar de alguna manera normado en la ley, porque si no, pues va a seguir pasando lo que ha venido sucediendo con el INE. Entonces, a mí me parece que sí hay que buscar algún tipo de repercusión, que creo que la palabra vinculatoria es muy fuerte, porque obviamente el INE no maneja recursos ni tiene la posibilidad de asegurar la viabilidad y la factibilidad de sus recomendaciones, pero sí algún mecanismo que permita que haya la participación del magisterio, la participación de las autoridades educativas y la participación de la sociedad en una discusión acerca de las implicaciones que tiene para la política pública esta serie de directrices que el INE puede recomendar a partir de sus evaluaciones. Eso me parece que es muy importante que esté en la ley, porque si no perdemos esta autonomía que la Constitución le está dando, ¿no? Una segunda tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación, y creo que ahí sí se tiene que asegurar cierta capacidad normativa de parte del INE sobre todo el carácter de solidez técnica de la evaluación que se realiza por otras instancias, y también sobre la coordinación y la necesidad de entrega de información evaluativa que realizan las otras instancias, porque de otra manera pues la coordinación es una palabra que se queda en el vacío, ¿no? Entonces me parece que ese es un segundo asunto que me parece importante. Y luego lo tercero es que pues digamos que si nosotros tenemos una legislación que dicta en exceso lo que tiene que hacer el INE, se le resta autonomía al INE, ¿verdad? El INE pierde la capacidad de tomar sus propias decisiones acerca de cómo contempla que el proceso tiene que caminar. Hay una ley que está por ahí circulando, una propuesta de ley que está circulando para la ley profesional docente, en donde pues hay un articulado muy extenso y el INE es el sujeto de muchos de esos artículos, ¿no? Entonces a nosotros sí nos parece que ahí uno de los peligros es que pues al INE se le dicte desde la legislación lo que tiene que hacer, y como decía Gilberto, paradójicamente eso nos reste autonomía. Entonces nos parece que no, que desde el punto de vista de pues las características técnicas de la evaluación se nos tiene que dejar en muchísima libertad en ese sentido, ¿no? Entonces son pues de las cosas que nos gustaría ver. Claro. Gilberto, ¿cómo asegurar la autonomía del INE? Bueno, yo creo que es muy importante que el INE, que se definan muy bien las funciones del INE. Nosotros creemos que el INE debe realizar lo que ha venido realizando, evaluaciones de aprendizaje en el alumnado, y segundo, los ejercicios de evaluación asociados con PISA, pero al mismo tiempo creemos que en la evaluación de los docentes es desde el punto de vista, el punto más delicado, digamos, no existan tantas presiones sobre el instituto, de manera que el instituto declarado autónomo a la postre termine siendo un instrumento al servicio del Estado, ¿verdad? Es decir, en cuanto a su trabajo. Sí, un órgano auxiliar de la SEP. Este es un punto, exacto, un órgano auxiliar de la SEP. Esto es un punto sumamente delicado que está discutido en este momento. Ahora, yo personalmente tengo la idea de que también dentro de la ley del INE debe darse una gran importancia a lo que se llama la evaluación en la pretendida legislación secundaria, la evaluación interna, es decir, la evaluación de las escuelas. Es decir, la evaluación que realiza el maestro a los alumnos, la evaluación que el director de la escuela hace de sus maestros, la evaluación que el inspector hace sobre una escuela, la evaluación doméstica, digamos, que es muy poco practicada, por cierto, o mal practicada, digamos, en nuestras escuelas. Y sin embargo, a mí me parece que es en la cultura escolar donde hay que implantar los fundamentos de una cultura de la evaluación. Esto significa que el INE también debería tener, yo creo, un papel
de orientador, por lo menos, o de promotor, de difusor de la evaluación en este nivel íntimo, doméstico que es la escuela, ¿no? Pues yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado a ver a la evaluación como un instrumento al servicio de la mejora de la calidad, de la experiencia escolar de los niños, jóvenes que acuden a formarse a las escuelas públicas de este país y no verla como un instrumento punitivo contra el maestro. Al contrario, puede la evaluación estar al servicio de los maestros, mejorando su capacidad de trabajo, sus destrezas como profesores, y lo que estamos viendo es que queda mucho para aterrizar la reforma que se plasmó ya en el tercero constitucional. Hay una ruta difícil que transitar, compleja, que va a pasar primero por el Congreso de la Unión. Les invito a que tengamos este diálogo abierto para acompañar este importantísimo proceso. Este espacio de la universidad, pues al servicio de la discusión informada, queda abierto para ustedes. Mucho éxito, por cierto, en esta importante tarea que ha caído sobre sus hombros. Y por supuesto, muchas gracias a usted por acompañarnos. Ya lo sabe, el domingo la repetición de este programa y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Observatorio. Muy buenas noches.